Continuamos en Encuentro de Negocios, está con nosotros Priscila Cornejo, ahora ella nos va a hablar sobre diferentes temas. Priscila, hoy, ¿qué temas nos traes aquí en Encuentro de Negocios? Pues hoy vamos a hablar de un tema muy relevante. Últimamente ha sonado mucho y creo que es de las pocas veces que hemos hablado de esto, del papel de Bolivia en Latinoamérica. Interesante porque bueno, es un momento crucial de lo que se está viviendo en Latinoamérica. México ya entró como protagonista en esta nueva pues rol en Latinoamérica en la cuestión geopolítica. Y Bolivia está teniendo relevancia a pesar de otros países de Latinoamérica, pero la conexión que tiene con México por el asilo político que se le está dando a Evo Morales está teniendo relevancia. Sí, el fugitivo internacional, como le han llamado algunos periódicos. Ajá. Sobre todo este golpe de estado que ha surgido en Bolivia. Sí. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado de Bolivia? El otro día tú y yo platicábamos de que hay personas que ni siquiera ubican a Bolivia en el mapa y que ahorita están hablando de muchos asuntos sin conocer realmente dónde está Bolivia, por qué es importante, cuál ha sido el desarrollo que ha tenido hasta ahorita. Sí, principalmente porque como tú lo dices, México se ha vuelto protagonista porque le dan asilo político. Evo Morales es una tradición. México en infinidad de gobiernos anteriores donde ha habido asilados políticos en México y que a muchos sectores no les gusta, no les parece, las opiniones están muy divididas y muchas veces nadie conoce qué hay detrás de todo esto. Hubo golpe, no hubo golpe de estado, qué era de Bolivia. Un país que salió de la pobreza a muchos bolivianos en los últimos años y tiene un crecimiento económico interesante. Sí, y no saben realmente a qué se debe este crecimiento. Antes de empezar con este tema del que te iba a hablar, me di a la tarea de investigar profundamente. ¿Y tú a qué crees que se deba el levantamiento de Bolivia después de que venía de una crisis, de un crecimiento parecido al de México? Sí, hay un interés geopolítico, como lo hemos visto. El litio. De litio, por ejemplo, sus reservas de litio son las más grandes del mundo. 75%. Son de las más grandes. Litio es la materia prima con la que se elaboran se fabrican más bien las baterías de los teléfonos celulares, de los automóviles, con una era que está totalmente cambiando la cuestión de la energía limpia. El litio está jugando un papel importantísimo y es parte de un entendido de lo que está pasando detrás de él. Pues es que está difícil entender si fue golpe de estado o no, por dos razones. Porque alguna de las versiones que se manejan es que es por esta cuestión del litio, pero hay una parte que se nos escapa y es que Bolivia ya firmó un trato con China por $100 millones en el que se estableció la explotación del litio para China. Entonces, una de las versiones hablan de que Estados Unidos no le pareció esto y ejerció cierta presión dentro del ejército y de todas estas grupos que se levantaron en armas alegando esta larga trayectoria de Evo Morales en el poder desde 2006. Sí, y ese es un juego geopolítico, lo hemos hablado aquí en el programa. Estados Unidos y China, un mundo dividido en el que Estados Unidos tiene sus aliados, China está teniendo sus nuevos aliados. Es cierto que el poder tecnológico, económico y militar que está teniendo China está llevando a una influencia geopolítica alrededor del mundo. En el caso de Bolivia no es para extrañarse, el caso del litio con China no es algo de extrañarse. Está el caso del 5G con Huawei y la empresa que es China, en el que Estados Unidos ha bloqueado a varios países que están queriendo acercarse a China. Está el caso de Irán, el más conocido, con la gerente de finanzas o la directora de finanzas de Huawei, fue detenida en Canadá porque la tecnología 5G apoyó o más bien la empresa Huawei fue comercializada en Irán. Irán tiene sanciones por parte de Estados Unidos. Estados Unidos toma represalias con China queriendo detener a la directora de finanzas y se vuelve un juego geopolítico en el que hay intereses por parte de las grandes potencias, y lo mismo pasa en Bolivia. Llega un tratado en el que Bolivia y China para poder explotar el litio,
y los mismos intereses pues son iguales, ¿no? Estados Unidos quiere también el recurso natural y busca la forma de desestabilizar un país con tal de extraer su recurso natural. Lo hemos visto con otros países por el petróleo. Sí, la verdad es que esta cuestión del litio es muy interesante porque sí forma la punta de lanza de este golpe de Estado. Sí lo vemos desde la parte de Estados Unidos, pero también hay que analizar la parte interna. Sí. A pesar de que Evo Morales hizo muchísimas cosas y de que contribuyó a un mejor nivel de vida dentro de los habitantes de Bolivia, toda esta cuestión de la alfabetización, de un producto interno bruto que se multiplicó, toda la parte de nacionalización de las telecomunicaciones, del sector de energía, que también forman parte de ese boom que lo hizo levantar, no solamente el litio. Sí. Fue también la nacionalización de la parte de telecomunicaciones. Fue todo un engrane que funcionó para Bolivia a través de Evo Morales. Pues Evo Morales es una persona que viene de un origen humilde, que sabe cómo funcionan las cosas y que supo aprovechar todo eso para llegar a la presidencia de Bolivia. Lamentablemente esta fórmula yo siento que no le funcionó tanto al final. Sí, la de la reelección, creo que también, Latinoamérica está muy lastimada todavía del pasado por las dictaduras, presidentes que se tiranizan en el poder. Tal vez ese fue el talón de Aquiles con el que sus adversarios y los intereses geopolíticos supieron cómo manejar esa intención de quedarse más tiempo en el poder, seguirse reeligiendo, y eso fue, yo creo que el talón de Aquiles de querer no eternizarse en el poder, porque no sabemos si hubiera durado muchos años, pero sí el querer reelegirse fue un error totalmente que lo llevó a este camino desde 2016, que el referéndum no estuvo la gente de acuerdo con la reelección, pero pues bueno, que al final de cuentas los intereses geopolíticos llegaron, el litio está fue una jugando, combinación tremenda. Sí, fue una combinación enorme, el litio empezó a jugar un papel importante para las nuevas tecnologías, para todo lo que se está fabricando ahora, y pues el querer reelegirse pues fue el talón de Aquiles. Tal vez si no hubiera buscado querer reelegirse, pues tal vez no hubiera habido tanto problema, o tal vez hubiera podido sobrellevar mejor esta situación. Fue una bolita de nieve. De golpe de Estado, porque sí lo fue. Los militares intervienen, sugieren que se vaya, hizo bien en renunciar, hizo bien en irse, porque también eso demuestra que quienes están intentando desestabilizar ese país pues está quedando totalmente al descubierto, porque el señor ya no está en su país, está de asilado político en México, y los disturbios continúan. Se supone que los disturbios estaban porque él se iba a eternizar en el poder, ya no está y siguen los disturbios. Entonces es un tema polémico, pero que todo viene de una raíz geopolítica. Vamos a seguir analizando esto. ¿Algo más para finalizar? Pues el siguiente programa hay que hablar de la situación actual, ¿te parece? Excelente. ¿Cómo va esto? ¿Cómo funciona este asilo político para México? Y vamos analizando. Y el interés geopolítico, sí, porque ya México está jugando en estas piezas de ajedrez en Latinoamérica, que no se veía que fuera a ser así. De repente con este asilo que se le ofrece a Evo Morales, pues bueno, está jugando ya. Una sorpresa. Sí, y que está jugando entre China, entre Estados Unidos, entre Rusia. Es algo interesante y lo hablaremos la próxima semana. Priscila, te agradezco que hayas estado con nosotros y nos escuchamos en el próximo podcast aquí también en Encuentro de Negocios. Gracias, Brian.